Ese es el punteo que nosotros hicimos, el material de clase que hicimos hoy. Vamos a tratar de hacerlo todos los días. Y ahí están, hay algunos conceptos que, si los repasaron las manos, esto está explicado, ¿no? Vamos a acudir a Daniel, que dice que vino preparado. Dice, lo primero que sugerimos es qué es el espectro radioeléctrico, qué tipo de recursos se trata y a quién pertenece. Y en particular, qué opina acerca de su necesidad o no de que sea reglamentado. Ustedes vieron que esto es nuevo. En el reglamento radioaficionado, el espectro radioeléctrico ni se menciona, ¿no? Sin embargo, una situación básica, ¿no? Si dentro de un curso de radiocomunicaciones, si no entendemos lo que es el espectro radioeléctrico, estamos perdiendo el tiempo, ¿no? A ver, ¿alguien se atreve a contarnos qué es el espectro radioeléctrico? Yo, Dele. Sí. y bueno, es un recurso que es natural, ilimitado ¿Limitado y es o del dominio, ilimitado? y es, Ilimitado. sí, ilimitado. Ajá. Y del dominio público, pero del Estado. Es público, pero del Estado, porque es el Ajá. que lo, ¿cómo es? Sí, al Lo que le gestiona. pertenece, usted sabe que dominio en derecho, en el Código Civil, se establece justamente a propiedad, ¿no? Identifica propiedad. Se dice, al decir que es de dominio del Estado, quiere decir que pertenece o es de propiedad del Estado. Y es un Claro. recurso limitado, finito, pero escaso, ¿no? Usted entiende la diferencia que hay entre escaso y una cosa puede ser limitada pero ser escasa, ¿no? Y ilimitada pero ser escasa. En el caso del espectro radioeléctrico, por supuesto que se trata de un recurso ilimitado pero escaso, ¿no? ¿Es necesario reglamentar el servicio radioaficionado? El espectro radioeléctrico. Y Claro que sí. seguro. Sí, por supuesto, ¿cómo no? Bueno, ustedes saben que hay gente que dice que no, que es como el aire y demás. Bueno, por supuesto que hay que reglamentarlo. Es parte de la soberanía del país. Sí, sí. Y es como cualquier otro recurso, ¿no? Es decir, el agua, el Claro. aire, el territorio, etcétera, 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 ¿no? El subsuelo, otro recurso que también se reglamenta la UIT, es las órbitas de satélites estacionarios, que también son un recurso, que son el dominio en particular del Estado. Con respecto al espectro radioeléctrico, la reglamentación uruguaya lo determina en la reglamentación, en el decreto 114 del 2003, que establece que son las ondas del espectro radioeléctrico por debajo de los 3000 gigahercios, si mal no recuerdo. Ahora lo vamos a ver en particular. Sí. Es decir, desde cero hasta esa frecuencia. De todas maneras, bueno, no tiene nada que ver. Bueno, pasamos a la segunda. En relación al artículo 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones de UIT, ¿qué servicio regula y cuáles son los aspectos que consideras más relevantes del mismo? Ya te digo. Ustedes saben que hay tres normas, hay dos, que regulan situaciones de nuestro servicio, el servicio radioaficionado. O sea, le estoy contestando la primera parte, ¿no? Pero el artículo 25 regula específicamente al servicio radioaficionado, ¿no? Y bueno, ¿qué aspectos hay ahí? ¿Qué es lo que se considera más relevante, o cada uno consideramos más relevante? Porque ¿qué se regula en el reglamento de radiocomunicaciones, en el 25? Y ahí se comprueba la capacidad operativa y técnica del Sí, uno de radioaficionado. los temas que se dice, sí, y se refiere a la recomendación M1544. Pero también regula otro tipo de cosas, ¿no? El tipo de comunicaciones que se da. En realidad lo que regula son el tipo de interacciones que vamos a tener los radioaficionados a nivel internacional. Me refiero a qué comunicaciones son posibles, es decir, como todo la UIT, lo que regula siempre son el tema internacional de radiocomunicaciones. Entonces lo que hay en el artículo 25 son regulaciones de carácter internacional. Lo demás se encargan las administraciones locales, ¿no? Hay varios aspectos,
por ejemplo, decir con qué países le da la potestad a un país a establecer que sus radioaficionados no comunican con otros países, una de las facultades que tiene. También estima qué tipo de comunicación para terceros se puede cursar en caso de comunicados internacionales y demás, ¿no? Siempre en el fino equilibrio de garantizar a las administraciones de tener la autonomía total con respecto a este servicio y cualquier otro, ¿no? ¿Se entendió eso, no? Sí. Sí. Bueno, la 3, la recomendación M1544. ¿Qué es? ¿Y cuál es sus aspectos más relevantes? Básicamente es uno, ¿no? Ya la nombramos 3 o 4 veces. ¿Qué es la M1544? Es la norma que establece los contenidos mínimos que la URSEC va a comprobar nuestros conocimientos. ¿Solo URSEC? Es la recomendación que da la UIT. La recomendación a todas las administraciones locales. Mínima para todas las locales. Bueno, eso establece un patrón para que cualquiera de nosotros que estemos en el servicio de radioaficionados tengamos como conocimientos mínimos, ¿no? A partir de ahí, las administraciones pueden pedir más cosas, pero no menos cosas de lo que está ahí, porque es un requerimiento mínimo. Y es un patrón universal. Nosotros como radioaficionados Uruguay o en México o las Islas Seychelles tenemos los mismos requerimientos mínimos para acceder al servicio y que se hace a través de un examen, ¿no? Esos son los requerimientos básicos. Básicamente lo que se establece allí son los temas que son las simplificaciones que hacemos nosotros en la reglamentación uruguaya de reglamento, operación y técnica, pero ustedes vieron que hay otros temas, ¿no? Hay otros temas que tienen que ver con compatibilidad electromagnética, métodos para evitar interferencias y algún otro más, que eso se engloba, lo colocamos ahí para que el examen no tenga, en la reglamentación uruguaya no tenga 3 partes nomás, sino tenga 6 o 7. ¿No? Pero en realidad no son 3 temas excluyentes. ¿Alguna duda entonces? 4. No. ¿Cuáles son las modalidades de uso que tiene el espectro radioeléctrico de acuerdo a la normativa uruguaya? Son 4. A ver si alguno se acuerda. ¿Modalidades de uso? Modalidad de uso. Uy, se ve que no estudió. No estudié, no. No. A ver cuál es, Daniel, si ¿te acordás? El primero es el de uso libre, donde se usa con, yo qué sé, una red Wi-Fi, yo qué sé, aplicaciones en general de muy baja presión. Los controles de portones, todo ese tipo de cosas. Ahí va. Común también, entonces. Bueno, y después, Común. A ver, el otro. No, el otro, el de uso común, el que nos corresponde a nosotros, que es el radioaficionado y que necesita permiso para operar en esas bandas. Pero no tiene asignación de frecuencia. No tiene asignación. Otro servicio bueno, que utiliza accede con uso común es el servicio de banda ciudadana, ¿no? Y otros son los canales de emergencia del servicio móvil marítimo, por ejemplo, también. Bueno, el marítimo tiene que hacer el brevet, tiene que hacer un examen de 100 preguntas también. Bueno, ¿y qué más? Y el más importante y el que más recauda tiene que ser de la radiodifusión. Sí. Los dos otros usos que hay. Dale, yo no leí, así que hablo. No leí nada, pero puede ser la medicina, por ejemplo. No. Estamos hablando de modalidad de uso. Son cuatro modalidades de uso.
Seguro. Radiodifusión, como dijo Aldo. Ujú. No, A no, ver, pero Daniel. el tema es que que son 4, ¿no? Es el de uso libre, el de uso común, el específico y el general. Esos son los 4. Exactamente. En el Son los tres, específico se requiere los 4 autorización, modos con autorización Claro. con asignación, Ujú. seguro, con Y después ya asignación de frecuencia asociada a priori a determinados servicios. Exacto. Y las pueden ser compartidas o pueden ser exclusivas. En En cambio, en el definitiva, general es al revés. el único uso que es libre y que no requiere autorización es el libre, básicamente. Los demás requieren Seguro. autorización. Bueno, y 5, por último, ¿por qué la autorización de operación que recibe la radioaficionado no debería ser referida como licencia? Esa es la... ¿Por qué no le podemos llamar licencia? Y porque una licencia no necesita un examen. En realidad sí, pero es medio ambiguo. Una licencia la pagás y te la dan. No, no es eso. No es eso, ¿no? No. 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 La licencia es cuando se otorga a alguien cuando involucra al público o a terceros. Exacto. Cuando es, En realidad, es decir, cuando es de uso profesional. El tema licencia se refiere a todo un decreto de administración de autorizaciones, ¿no? Que es el vecino. Hablamos del 115, el 114/2003, el 115/2003 establece justamente cuáles son los servicios que requieren licencia y son situaciones pagas. Pero, a ver, por ejemplo, el permiso de banda ciudadana es no es una licencia, es un permiso, pero es pago, ¿va? Y es un servicio comercial también, ¿no? No tiene que ver con el valor comercial, sino con el tipo de documentación que recibe la estación, la estación que desea operar. Bueno, se me pasó algo. Sobre licencias, bueno, la mayoría de los servicios requieren de una licencia. Y hay dos tipos de licencias, las que tiene el URSEC la habilidad para otorgarlas por sí mismo, y otras que otorga el Poder Ejecutivo exclusivamente, ¿no? Sí, está bien. Que son los canales y la radioemisora. Lo que tiene que ver más con situaciones estratégicas, ¿no? del país, ¿no? Radiodifusión, redes de computación y demás, eso requiere la autorización, y bueno, televisión por cable también es una forma de radiodifusión, que requiere la participación directa, es decir, del Poder Ejecutivo, ¿no? La adjudicación directa del Poder Ejecutivo y no de la URSEC por sí misma. Sin embargo, la URSEC, por supuesto, lo que hace es recomendar lo que son subastas y demás, ¿no? Pero no tiene la suficiente potestad de la URSEC de otorgar ese tipo de licencias. Además, sí. Bueno, Daniel hizo los deberes, otros no. ¿Ah? Mala suerte, se lo perdieron la oportunidad. Vamos con la presentación de hoy, entonces. Si la encontramos. ¿Se ve ahí? Está empezando. Está. Bueno, acá también está pensando en arrancar. ¿Vas a mandar eso? Sí. Muy bien. Bueno. Eso ya lo tengo yo. El tema de hoy es el servicio de radioaficionado, regulación y permisos. Reglamentación 1, módulo 1, reglamentación internacional y nacional. Internacional y nacional. Marco regulatorio. Vamos a empezar por el servicio de radioaficionados.
que se reglamenta por la resolución de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, URSEC, número 088, del 26 de mayo de 2018, y con vigencia del primero al primer día del mes de junio. Arrancó unos días después. Es el marco regulador de las actividades de los radioaficionados de Uruguay, que establece las prerrogativas, así como los deberes y obligaciones, normas de convivencia, espacios, formas de actuación y definiciones de todos los actores del servicio, por supuesto, de radioaficionados. Para tener una idea, las reglamentaciones de radioaficionados comenzaron allá en el año 1928, fue la primera. Después se hizo una en el año 1945, que fue la más longeva de todas, porque duró hasta el año 1992, en la cual hubo algunas modificaciones en el medio, pero muy pequeñas, pero la reglamentación del 45, esa que nosotros hicimos circular la documentación allí en el chat, es la más longeva y la por la cual yo estoy seguro que la mayoría de los radioaficionados estamos en el servicio, al menos los que tenemos de categoría superior, ¿no? Entramos con esa reglamentación. Digo, al menos todo radioaficionado antes del 92 ingresó con esa reglamentación. Después del 92 fue la reglamentación, vamos a decir, revolucionaria, donde la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, la Dirección Nacional de Comunicaciones en aquel momento permitió que los radioaficionados confeccionaran por primera vez una reglamentación, la pusieran en consideración de esa institución, que era sería el antecesor hoy día de las facultades que tiene URSEC, y ahí se cambió absolutamente todo, ¿no? Es decir, se modernizó el concepto. Yo les vuelvo a recordar de que antes no éramos radioaficionados, éramos operadores de estaciones de radioaficionados, ¿no? Estábamos reducidos hasta el año 93 a instalar una estación y tener que tenía dos operadores, un operador principal y un secundario. Y por lo tanto, si ni siquiera teníamos licencia, porque la gente habla de licencia, no, la licencia de radioaficionado no era licencia de operación, licencia de instalación de una estación de radioaficionados, y lo que otorgaba la reglamentación del 45 era un certificado de operación. En el 92 se hizo una reglamentación que es básicamente la que tenemos hoy día, con algunas modificaciones. Había 3 categorías en vez de 4, como había ustedes en la reglamentación del 45. En realidad tenía ahí un agujerito por el cual entraba cualquier persona, ¿no? No radioaficionados. En aquel momento se entendía que era necesario el servicio para servir de radiotelefonía en algunos establecimientos rurales. Entonces se otorgaban en determinadas bandas, sin ningún tipo de calificación, permisos de operación, y después eso se eliminó en la reglamentación del 1992, diciendo que todos teníamos que dar este examen, ¿no? Daniel, ¿sí? Perdón, yo me acuerdo cuando era chico, no sé qué, a ver, en qué año sería, en el campo, las operadoras de teléfono te conectaban con, por ejemplo, querías llamar a alguien o hablarse entre campos, y la operadora de teléfono te conectaba con la radio de alguien. Y ese alguien te hablaba por radio y vos lo escuchabas por el teléfono de manija, ¿no? Sí. Sí, es lo que venía diciendo, ¿no? Había un intersticio ahí en la reglamentación que dejaba que cualquiera persona solamente presentando un aval de moralidad, ¿verdad? que lo otorgaban los jueces o las jefaturas de policía, o lo que era el certificado de buena conducta, que se extendía. Y con eso nada más, es decir, la persona entraba al servicio de radioaficionado. Por supuesto era totalmente antirreglamentario, pero se hizo, ya lo digo, hasta el año 1992. Después, en el año 92, la reglamentación que siguió fue en el 2003, reglamentación que duró montones de tiempo, porque duró hasta el 2017, o sea, tuvo 14 años una reglamentación que había quedado totalmente perimida, ¿no?
En el 2017 se hizo esta reglamentación donde la URSEC, en este caso, habilitó a dos instituciones, las de Montevideo, a presentar una idea de reglamento, que es la que se hizo en el 2017, y en el 2018, al año siguiente, se corrigieron algunos errores y es la que está hoy en vigencia. La URSEC incluso considera de que ya la reglamentación de 2018 debe ser revisada, y por eso que en abril del año pasado abrió a la consulta genérica, en lo que se llama el foro CX, y aparte a los radioclubes, cosa que quedó varado. Hasta el momento no ha habido modificaciones. Bueno, esa es la historia de esto, que nosotros llegamos a la reglamentación del 26 de mayo de 2018, ¿no? La 088. Bueno, definiciones. Vamos a pasar. Ustedes saben que la mayoría de las definiciones que vamos a utilizar nosotros están en la reglamentación de radioaficionados, pero también vamos a usar las definiciones de UIT, ¿no? El capítulo primero del reglamento de radioaficionados justamente involucra lo que son definiciones que se utilizan, por supuesto, en los reglamentos. Vamos a definir el servicio de radiocomunicación como el servicio que implica la transmisión, la emisión o la recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación. Si ustedes van al manual, hay una diferencia entre lo que es transmisión y emisión, que está explicada, ¿no? Pero siempre un servicio de radiocomunicación implica la transmisión o la recepción de ondas radioeléctricas. Y respecto al servicio de radioaficionados, es el servicio de radiocomunicaciones efectuado ¿por quién? Por radioaficionados que tienen por objeto la instrucción individual, la intercomunicación dentro de las bandas atribuidas al efecto y los estudios técnicos. Está en el reglamento de servicio, en el 11R. Radioaficionado, toda persona debidamente autorizada que se interesa en la radiotecnia con carácter exclusivamente individual y sin fines de lucro, y que realiza con su estación ¿qué? Actividades de instrucción, de intercomunicación y estudios técnicos. ¿No? Está tanto en el reglamento de radiocomunicaciones como en el reglamento de radioaficionados. Estación de radioaficionados es cualquier estación del servicio de radioaficionados compuesta por uno o más transmisores, receptores y transceptores, incluyendo las instalaciones accesorias y sistemas radiantes para la que se cuenta con la debida autorización. Y todo lo que es definición, lo dice nuestro reglamento de radioaficionado, dice que los términos y expresiones que no se definen en el reglamento tendrán el significado definido dentro del reglamento de radiocomunicaciones de quién, de la UIT, y el reglamento de administración y control del espectro radioeléctrico, el decreto que nosotros establecimos recién, número 114/003, 25 de marzo de 2003. Por ejemplo, ahí tenemos un montón de lo que se refiere a uso. Cuando el reglamento de radioaficionado habla de que la modalidad de uso de la frecuencia radioaficionado es de uso común, no se explica absolutamente más nada, pero sin embargo en el decreto está bien establecido de qué se trata eso y otras cosas. Bueno, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿qué es? Hoy día se define como el organismo especializado de Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación. Antes se trataba exclusivamente de lo que eran telecomunicaciones, ¿no? Pero hoy día se le ha incorporado el tema de tecnologías de la información. Es la organización intergubernamental más antigua del mundo, se fundó en 1865 en París como la Unión Telegráfica Internacional. Si ustedes vieron, se tomaron el trabajo de leer la parte introductoria, está toda la historia allí, es interesante la historia que hubo que transitar para lo que hoy día es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? Las distintas conferencias, sobre todo la más importante, la de 1906 en París, que ustedes saben se debió a un conflicto, un tema diplomático. En determinado momento, el emperador de Alemania quiso mandar un saludo cuando estaba en un barco enfrente a las costas de Estados Unidos al presidente de Estados Unidos,
y no lo pudo hacer porque la empresa Marconi se negó a transmitirlo porque la empresa destinataria no era de Marconi. Y bueno, ahí fue cuando este investigador italiano se le puso el viento en la puerta y hubo que hacer una reforma en materia de comunicaciones, y es cuando en la conferencia se establece de que todas las estaciones deben retransmitir los comunicados, sean de cualquier empresa que sea. Bueno, en 1932 en Madrid se adoptó el nombre actual y en 1947 en Atlanta fue integrado como órgano de las Naciones Unidas. Ustedes saben que en 1946 se funda en San Francisco la Organización de Naciones Unidas, básicamente como un efecto colateral de las potencias que habían ganado, de los países que habían ganado la Segunda Guerra Mundial contra las fuerzas del eje, ¿no? Y lo que hizo ONU fue adosar todas las organizaciones que estaban, internacionales que estaban por allí. Y bueno, en 1947 en esta conferencia fue integrada a la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo qué? Como organismo de consulta. Es el organismo encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras. La normativa generada por la OIT está contenida en un amplio conjunto de documentos denominados regulaciones que constituyen recomendaciones correspondientes a un mismo tema, aunque su contenido es considerado como obligatorio por las administraciones y empresas operadoras a nivel de relaciones internacionales. Lo obligatorio tiene que ver con que cada país lo adopta como obligatorio o no. En el caso de Uruguay, todo lo que son los convenios de UIT han sido aprobados por el Parlamento uruguayo, por lo tanto tienen valor de lo que se llama derecho positivo. Es ley en Uruguay. Todas estas cosas que nosotros hablamos, en Uruguay es ley, porque Uruguay los aprobó como corresponde. Es uno de los países que lo hace. Bueno, conferencias mundiales de radiocomunicaciones. La UIT celebra cada 3 o 4 años las conferencias mundiales de radiocomunicaciones, que se abrevian como CMR o WRC en inglés, en la que se examina y modifica el reglamento de radiocomunicaciones, que es el tratado internacional por el cual se rige la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas y de las órbitas de los satélites. Eso en Uruguay es derecho positivo. El reglamento de radiocomunicaciones es ley en Uruguay. Artículo 25, lo vimos recién, el servicio de radioaficionados y el de radioaficionados por satélite. Son dos, ustedes saben que lo que tiene que ver con radioaficionados, nosotros siempre lo llamamos servicio de radioaficionados, ¿no? En Uruguay. Pero en realidad son dos servicios que están relacionados con radioaficionados, porque existe el servicio de radioaficionados por satélite. En algún momento al final vamos a hablar sobre el servicio de radioaficionados por satélite. Nunca lo hicimos y pienso que nadie lo ha hecho en materia reglamentaria. Son regulados en lo modular por el artículo 25 del reglamento de radiocomunicaciones y por lo tanto el reglamento 25 en Uruguay es ley también. En el mismo se establecen, entre otros temas, cuándo, de qué naturaleza y qué limitación deben de tener las comunicaciones de aficionados entre distintos países y los conocimientos exigidos para acceder al servicio. A continuación vamos a transcribir algunos textos, ¿no? Dice, se permitirán las radiocomunicaciones entre estaciones de aficionados de países distintos a menos que la administración de cualquiera de los países interesados notifique su oposición. O sea, cualquier administración puede establecer, no se van a hacer comunicaciones internacionales con determinados países o en forma genérica, y tiene validez solamente al notificar la oposición dentro del marco de la OIT. Las transmisiones entre estaciones de aficionados de distintos países distintos, se limitarán a las comunicaciones relativas al objeto del servicio de aficionados y a las observaciones de carácter puramente personal. Queda excluido totalmente entonces después lo que son temas controversiales, lo que tiene que ver con temas comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Las estaciones de aficionados se pueden utilizar para transmitir comunicaciones internacionales en nombre de terceros solo en situaciones de emergencia o de socorro de casos de desastre. Las administraciones comprobarán las capacidades operativas y técnicas de toda persona que desee operar una estación de aficionados. Al hablar de capacidad operativa y técnica está hablando
la capacidad teórica y práctica, ¿no? De cualquiera que desee operar una estación de radioaficionado. Dice la versión más reciente, donde está en la recomendación 1544, que indica las calificaciones mínimas. Durante sus emisiones, las estaciones de aficionados transmitirán sus distintivos llamadas a cortos intervalos, y las administraciones determinarán si es necesario o no que una persona que solicite un permiso para operar una estación de aficionado tenga que demostrar su aptitud para el envío y recepción de textos en señales de código Morse. Ustedes saben que en el caso, creo que lo hice más adelante, en el caso uruguayo, a ver, ustedes vieron que la reglamentación uruguaya recoge todo esto, ¿no? No hay absolutamente nada que en el reglamento de radioaficionado uruguayo se escape de esto. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque estos textos en Uruguay tienen valor de ley, es derecho positivo. Y eso hace que Uruguay esté limitado, entre comillas, a determinadas circunstancias que si no se operan a través de UIT, en Uruguay no tienen validez, ¿no? Por ejemplo, les cuento, cuando se otorgó la banda 60 metros a nivel internacional, se hizo a espaldas de UIT. Lo hicieron algunas administraciones, Estados Unidos, algunos países europeos y demás, pero no esperando la resolución definitiva de UIT. Uruguay no estaba en condición de hacerlo, porque al no estar dentro de los reglamentos de radiocomunicaciones de UIT, y como digo, al ser el reglamento derecho positivo, no podía otorgar una banda que no existía. Entonces hubo que esperar a que la banda fuera otorgada en el 2015, en la Conferencia Mundial de Radio 2015, para recién allí otorgarla a los radioaficionados. Bueno, la recomendación 1544, la UIT establece que las administraciones comprobarán las capacidades operativas y técnicas de toda persona que desee operar una estación de aficionado. Haciendo referencia a qué? A la recomendación M1544. Para que esas comprobaciones tengan un requerimiento internacional mínimo. O sea, lo que se nos pide a nosotros, se nos pide, como dije al principio, a todo el mundo. El reglamento de servicio uruguayo recoge textualmente las recomendaciones, por lo que los cuestionarios generales utilizados, los exámenes para ingresar o ascender de categoría, se basan en el temario dispuesto por la referida recomendación. Vamos a hablar sobre la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. ¿Alguno tiene alguna duda hasta el momento? No. Queda claro entonces lo que hay que tener bien claro, que todo lo que tiene es UIT en Uruguay es derecho positivo, es decir, es ley en Uruguay y tiene valor de tal, ¿no? Bueno, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones. Bueno, también llamada CITEL, es decir, abreviada CITEL, es una entidad de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que se dedica a la promoción del desarrollo de las telecomunicaciones y demás tecnología de la información y las comunicaciones, ¿en dónde? En las Américas. Viene a ser el símil de UIT en la Organización de Estados Americanos. No está así, pero esa es la idea, ¿no? Lo más importante que tenemos como radioaficionados, porque como lo demás está todo regulado por la UIT, es lo que se llama el Permiso Internacional de Radioaficionados, que conocemos como IARP, International Amateur Radio Permit. Es un convenio interamericano, que es un acuerdo que permite operaciones temporales, siempre temporales, de estaciones de aficionados en un Estado miembro sin trámites adicionales. Si la persona va a hacer operaciones no en forma temporal, sino permanente, tiene que adquirir un permiso de la administración en la cual esté operando, ¿no? Pero para situaciones temporales es el caso del IARP. Eso es importante, son operaciones temporales. Cualquier Estado miembro puede otorgar permisos a sus ciudadanos para operar en otro Estado miembro y el convenio no altera ni afecta ningún acuerdo multilateral o bilateral. Por ejemplo, Uruguay tiene convenios multilaterales con varios países, y bilaterales, y eso no afecta para nada los convenios que tenga, ¿no? Sino que en realidad lo que hace es ampliar. Y como dice acá, cualquier Estado miembro, ojo, miembro de este convenio interamericano, ¿no? Porque ustedes saben que el IARP hasta hoy día está limitado a muy pocos países que son los que refrendaron el convenio, este convenio en particular de OEA. Pero es un convenio de OEA, no es un convenio de CITEL.
Es la OEA que establece este convenio y que donde los estados suscriben, y en el caso uruguayo es derecho positivo porque también se ha hecho a través del Parlamento uruguayo. Bueno, el IARP tiene una vigencia de 1 año y permite las operaciones en países que adhirieron formalmente al mismo. Existen 2 clases, el clase 1, que es para uso de todas las bandas de frecuencias atribuidas a servicios específicas en el país donde la estación sea operada. O sea, si nosotros llevamos una banda desde Uruguay a otro país que no está asignada, ahí no podemos operar, ¿se entiende? ¿No? Estará abierto para radioaficionados que hayan demostrado su conocimiento de ¿qué? De código Morse internacional. Ahora vamos a explicar alguna cosa al respecto. Clase 2 permite la utilización de bandas de frecuencias atribuidas al servicio por encima de los 30 MHz y específica por el país donde la estación de aficionados sea operada. No requiere de conocimiento de código Morse. O sea, es para la operación en el segmento de VHF o UHF y superiores. En el caso de radioaficionados que quieran operar en bandas de onda corta o inferiores, requiere un certificado clase 1. ¿Se entendió, no? Ahora, ¿qué pasa? En Uruguay no se toma conocimiento de código Morse. Por lo tanto, ¿qué permiso nos van a dar? ¿Alguien tiene idea? ¿Qué clase? Es clase 1 Uruguay. Clase 1. ¿Y por qué? Y porque La explicación está acá. En el caso de Uruguay, sí, la administración URSEC interpreta que en función de que la reglamentación no hace necesario demostrar conocimiento del código Morse, se piden solo permisos de clase 1. Es una interpretación muy sui generis, pero tiene que ver, ojo, porque en realidad el reglamento, es decir, el tratado del IARP, es decir, el convenio del IARP es muy antiguo, ¿ah? Y requiere ya una adecuación. Está dentro de los planes de CITEL, dentro de la agenda de CITEL, hacer una adecuación. Y lo del código Morse va a desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque si la UIT no lo considera necesario para acceder al servicio de radioaficionados, no tiene tampoco sentido de que se haga en el IARP. Esa es lo que URSEC determina. En definitiva, lo que va a quedar en determinado momento es una clase sola del IARP, válido para todos. Y en definitiva, a ver, radioaficionado de categoría inicial, saca un IARP, va a la Argentina, ¿en qué bandas va a poder operar? En las bandas que puede él, inicial. Seguro. Si hay 2 limitantes, su propia categoría, o sea, las bandas que le permite su propia administración, y las bandas en las cuales está la administración que visita, ¿no? ¿Ah? ¿Se entiende, no? ¿Ah? Por lo tanto, es decir, tampoco tiene mucho sentido lo de clase porque cada uno va a tener que limitarse exclusivamente a la categoría que ostenta. ¿Se entendió eso, no? Bueno, cuando la estación transmite amparada por el IARP, se debe incluir una indicación que designa la ubicación, el país y o zona de la estación antes y después, antes o después del distintivo de llamado propio. Durante cada intercomunicación, el anuncio de identificación debe incluir al menos una vez la ubicación geográfica lo más cercana posible a la ciudad y estado, mancomunidad u operador de la estación. Esa es una línea. Es decir, yo voy a la Argentina, ¿no? Voy a transmitir en la Argentina con un IARP. Voy a tener que comunicar como CX1FU/LU o LU/CX1FU, ¿no? Y cuando de vez en cuando voy a tener que decir que estoy saliendo, no sé, yo qué sé, de Comodoro Rivadavia, si es que estoy en esa ciudad, ¿no? Esa es lo que tengo que estar establecido. Si voy, por ejemplo, a Estados Unidos, voy a tener que comunicar como CX1FU/W1, por ejemplo, porque en ese caso voy a tener que establecer no solamente el país, sino también la zona en la cual estoy transmitiendo, mediante el uso del IARP. Vamos a hablar sobre la URSEC. Bueno, es el organismo del Estado uruguayo, Estado Nacional,
encargado de la regulación y el control de las actividades referidas a telecomunicaciones y servicios postales. Metieron ahí en los servicios postales, que por supuesto no tiene nada que ver con telecomunicaciones. Bueno, creado por el artículo 70 de una ley de presupuesto, la 17296 de febrero de 2001, y que tuvo una modificación en otra ley de presupuesto, en la 18719 de diciembre de 2010. Es un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo y le compete lo que dice allí: la regulación técnica, la fiscalización y el control de las actividades referidas a las telecomunicaciones, entendidas como toda transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos, y asimismo las referidas a la admisión, procesamiento y transporte, distribución de correspondencia realizado por operadores postales. Porque la URSEC también regula lo que son operadores postales, ¿no? Bueno, en materia de servicio de telecomunicaciones, URSEC tendrá estos cometidos, algunos de estos cometidos, ¿no? Administrar, defender y controlar el espectro radioeléctrico nacional, controlar la instalación y funcionamiento, así como la calidad, regularidad y alcance de todos los servicios de telecomunicaciones, sean prestados por operadores públicos o privados, formular normas para el control técnico y manejo adecuado de las telecomunicaciones, así como controlar su implementación. Marco normativo. El marco regulatorio de las telecomunicaciones en Uruguay están, yo se los acabo de decir, en el 114/2003, en marzo de 2003, que se define como el Reglamento de Administración y Control del Espectro Radioeléctrico. Y empieza definiendo lo que definimos al principio, que es el espectro radioeléctrico. Dice: a los efectos del presente reglamento se considera espectro radioeléctrico al conjunto de ondas radioeléctricas u hertzianas, está mal escrito, dice hertzianas, sin solución de continuidad, entendiéndose portales a las ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los 3000 gigahercios, dice hertz, que se propagan por el espacio sin guía artificial. Como nosotros hablamos castellano, debería ser hercios y hertzianas. Ya está. Dice: el espectro radioeléctrico constituye ¿qué? Un recurso natural y limitado del dominio público del Estado. Es dominio público del Estado. Vuelvo a decir, en el Código Civil, hablar de dominio significa que es de propiedad, ¿verdad? Es propiedad pública, pero del Estado. En el artículo 15.5 habla sobre el cuadro nacional de atribución de frecuencias. A fin de otorgar la utilización coordinada y eficaz del espectro radioeléctrico, la URSEC aprobará el cuadro nacional de atribución de frecuencias, el cual establecerá las atribuciones de bandas, subbandas, canales radioeléctricos aplicables a las clases y categorías del servicio de radiocomunicaciones involucrados, así como las demás condiciones técnicas generales que pudieran ser necesarias. Si ustedes conocen el cuadro nacional de frecuencia, me lo mandan, porque la verdad no está en ningún lado. ¿Hay algún inconveniente? Hay partes del cuadro nacional de frecuencias que es de carácter reservado, por razones estratégicas. Bueno, modalidad en el artículo 7, modalidad del uso del espectro radioeléctrico, hablamos. Uso libre, cuando se utilizan bandas, subbandas y canales de frecuencia sin requerimiento de autorización. Común, cuando se utiliza bandas, subbandas o canales y frecuencias para las cuales requiere autorización sin que se asignen frecuencias. El uso específico, en este caso, se utilizan bandas, subbandas, canales, frecuencias asociadas a priori a determinados servicios o sistemas de radiocomunicaciones para las cuales se requiere autorización con asignación de determinadas frecuencias, sea con carácter compartido o exclusivo. Y en el caso de general, lo que hace es que se requiere autorización para asignación de frecuencias de carácter exclusivo o compartido, y las frecuencias son asociadas a priori para servicios o sistemas de radiocomunicaciones, pero ya dijimos, se requiere autorización con asignación con carácter exclusivo o compartido.
En el caso de uso general, por ejemplo, tenemos el servicio de radiodifusión, donde requiere no solamente una autorización, sino requiere un canal, una frecuencia a priori asignada para tal, ¿no? Y a veces son de carácter exclusivo o a veces compartido. Un canal puede ser en Uruguay utilizado por más de una emisora en distintos puntos del país, ¿no? Y el 16 habla sobre el uso común, que es el que nos interesa como radioaficionados, ¿no? Dice, requiere la previa obtención de una autorización o permiso en los términos del presente reglamento y las normas complementarias que dicta USEC. Y ejemplos del uso común, esto está en el reglamento, lo constituyen las frecuencias atribuidas ¿a qué? A los servicios de radioaficionados y de banda ciudadana y las frecuencias de socorro y seguridad del servicio móvil marítimo o móvil aeronáutico. Y después hay dos leyes que refieren a radioaficionados, que son la 13569, la Declaración de Interés Nacional y de exhibición de pagos de derechos de aduana para la importación de equipos. Los textos están en el manual. Y la 17517, bastante más nueva, que es las normas para los comprendidos en el artículo 1 de la siguiente ley, que básicamente tiene que ver con instalación de antenas. Una ley que se puede decir que es texto totalmente muerto. Nadie ha entrado al amparo de esa ley, porque entre otras cosas, si uno entra al amparo, tiene que contratar un seguro para poner una antena, ¿no? Bueno, los radioaficionados, el concepto. Como dijimos, tanto UIT y URSEC define al radioaficionado como que toda persona debidamente autorizada, que se interesa en la radiotecnia con carácter exclusivamente individual y sin fines de lucro, y que realiza con su estación actividades de instrucción, de intercomunicación y estudios técnicos. ¿Dónde dice que esto es un hobby? ¿Hay algún lado que dice que es un hobby? No, No, dice. No es un No, hobby. pero yo he escuchado a muchos socios de Radio Club Uruguayo, del Radio Grupo Sur, que dicen que es un hobby. Sí. No, es un hobby, por favor. Qué locura. Okay. Bueno, cada uno dice lo que quiere, ¿no? Dice, de la definición antes apuntada podemos tener principios básicos, ¿no? Por ejemplo, que es una persona debidamente autorizada. Ya como hobby se me quedó. Yo siempre digo, yo tengo pescadito, no tuve que sacar ninguna autorización para tenerlo ahí dentro de las peceras. ¿Qué se interesa en qué? En la radiotecnia, ¿no? Exclusivamente, dice, exclusivamente, ¿no? Individual y sin fines de lucro. Y que realiza con la estación actividades de ¿qué? Instrucción, intercomunicación y estudios técnicos. Yo siempre resalto acá un término que dice que se interesa, ¿verdad? En algún momento vamos a explicar por qué lo resalto. Bueno. Hobby o ciencia, hobby ciencia. Hay gente que le dice esto es un hobby ciencia. Muy bien. No sé lo que es un hobby ciencia. No encontré la definición. La verdad no encontré la definición. Mirá que la he buscado, lo de hobby ciencia. Bueno, se suele decir que la radioafición es un hobby ciencia. Concepto con el que en estos cursos, estamos muy alejados de esta idea, que incluso, como dijo Daniel, hay muchos que dicen sí, que esto es un hobby ciencia. Incluso en algún texto de Radio Grupo Sur figura eso de hobby ciencia. Dice, la razón es simple, entendemos esta actividad como más allá de un mero entretenimiento lúdico o aún menos un pasatiempo vinculado o practicado en rato de ocio, porque esa es la definición de hobby. Lo dice la RAE, la Real Academia Española, es una voz inglesa que se emplea con frecuencia en español con el sentido de actividad que se practica habitualmente por mero entretenimiento y en ratos de ocio. Textual lo dice, no, yo no modifiqué nada acá. Incluso dice que no habría que usarlo, hobby. Dice, se recomienda usar en lugar los equivalentes españoles de afición o pasatiempo. Si pusiéramos afición ciencia, bueno, hasta ahí podríamos entender que sí. Bueno, a diferencia de otras aficiones, el radioaficionado se le exige que, en primera instancia, como principio básico y común de toda la nación del mundo, se obtenga el permiso necesario que lo habilita a instalar y operar estaciones de radio en banda de servicio. Eso no quiere decir que uno pueda utilizar su estación para
como entretenimiento, ¿no? Es decir, la mayoría lo hacemos, ¿no? Nadie lo hace para... No, a ver, es decir, todos lo hacemos por diversión, la mayoría lo hacemos por diversión, pero en determinados momentos, por ejemplo, en las situaciones de emergencia, un radioaficionado que tanto nos llenamos, decimos, no porque somos muy importantes en situaciones de emergencia, y lo somos, ¿no? Yo no estoy diciendo que no sea así. Es hobby, es decir, las situaciones de emergencia lo atienden los radioaficionados en los ratos de ocio, cuando no tiene que hacer, no. Indudablemente no escapa a lo meramente lúdico de la afición. Bueno, este aspecto es básico ya que la actividad de radioaficionado se desarrolla ¿dónde? En el espectro radioeléctrico, que más allá de cualquier filosofía o moral que se utilice, es el patrimonio común de la humanidad sujeto a la administración de los estados. Ahí están los dos decretos, una ley y un decreto, que establece ese concepto, el decreto 114 que ya vimos, y la ley que figura ahí, ustedes saben que es la ley de radiodifusión libre, ¿no? La ley de radiodifusión libre empieza diciendo que, si bien va a reglamentar lo que son las emisoras llamadas libres, a partir de allí lo hace del concepto de que, así y todo, el espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad y no de esa idea de que yo lo uso cuando tengo ganas, ¿no? Y como la mayoría de los recursos naturales, como los que están allí, debe ser utilizado de forma racional, eficaz y eficiente. Bueno, ser radioaficionado es un privilegio que los diversos estados del planeta y los organismos internacionales otorgan a quienes cumplen las reglamentaciones de carácter local, pero de ascendencia mundial. ¿Por qué decimos que es un privilegio? ¿Por qué? Porque estamos utilizando el espectro radioeléctrico. Definimos que el espectro radioeléctrico es de patrimonio del Estado, y bueno, como radioaficionados tenemos el privilegio de estar utilizando esos recursos. ¿Ah? Otros lo utilizan, y lo utilizan no en la forma como lo hacemos nosotros, sino que lo hacen pagando un determinado dinero, accediendo a frecuencias y demás. Para nosotros es el privilegio que tenemos de estar en ese espectro para hacer nuestros tipos de actividades. Bueno, el servicio de radioaficionado cuenta con una diferencia básica con los demás de telecomunicaciones, que en general se accede solamente mediante el pago de una licencia. Para ser legítimo usuario se requiere demostrar conocimientos en varias áreas relativas a las radiocomunicaciones, además de destrezas específicas. ¿Ah? ¿Se entendió esto, no? Somos prácticamente el único servicio, no es el único, en los cuales nos requiere que tengamos conocimiento, demostrar conocimientos respecto a determinadas áreas de radiocomunicación. Sobre la nomenclatura. Bueno, el servicio radioaficionado, como cualquier otra actividad de tipo que sea, cuenta con sus propios códigos, sean de comportamiento o de terminología. Comprenderlos y aceptarlos resulta necesariamente básico y forzosamente imprescindible no solo para la correcta convivencia de otros colegas, sino también para la más elemental comprensión con ellos. O sea, hablar de lo mismo y en el mismo idioma entre comillas. Por tanto, cualquier comportamiento, concepto, nomenclatura, argot o jerga adquiridas anteriormente por los aspirantes en otros servicios o actividades pueden ser, y lo son, considerados extraños, exóticos o exógenos por el resto de sus futuros colegas, sea cualquier tipo de servicio en el que se ve. Y tengan en cuenta que muchas veces lo que ha visto o escuchado, incluso en el propio servicio de radioaficionado, puede ser que no sea correcto ni tampoco el mejor ejemplo. A veces escuchamos cosas en los servicios de radioaficionado que sería mejor no escucharlas, ¿no? Bueno, el permiso de radioaficionado. URSEC pide como documento de autorización para instalación de operaciones de estaciones de frecuencias atribuidas al servicio de radio del servicio, lo que se llama el permiso de radioaficionado. Es el documento que otorga la administración a personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que acreditan la autorización personal e intransferible para instalar y operar estaciones de radioaficionados. Ustedes ven que cuando yo hablé sobre la historia de las reglamentaciones y hablé de la 45, es el concepto totalmente contrario, ¿no? Este es un permiso que le otorga a un particular o a una persona jurídica a instalar y operar estaciones de radioaficionado, no al revés. No al revés. Bueno, licencia, ya lo hablamos. El decreto 115/03, que justamente se llama Reglamento de Licencia de Telecomunicaciones,
establece que una licencia es una autorización que otorga el Poder Ejecutivo o, en su caso, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, URSEC, para la prestación de servicios de telecomunicaciones que se brinde a terceros o al público en general. Eso es lo que decía Daniel. Lo que diferencia una licencia de los documentos que nosotros recibimos como radioaficionados es que nosotros no brindamos servicios a terceros o al público en general. Por lo tanto, no nos corresponde decir que esto que nosotros tenemos es una licencia. Es un disparate reglamentario. Dice, para los servicios de telecomunicaciones que satisfagan necesariamente necesidades propias sin que haya prestación a terceros o al público en general, no se requiere obtención de licencia. En el caso de servicios radioaficionados, estamos en ese supuesto, ¿no? Bueno, algunos sistemas, algunos servicios de licencia, bueno, comunicación terrestres, alarmas, taxis, radiotransmisión de mensajes, búsqueda, radiobúsqueda, radiolocalización, vehicular, transporte y transmisión de datos, etc. También están los sistemas de comunicación satelitales y lo que se refiere a sistemas de televisión por abordados. Bueno, otros documentos que se expide para el servicio radioaficionado. Bueno, está el permiso de estación, que es el documento que otorga URSEC a quien, a persona física y jurídica sin fin de lucro, que acredita la autorización para instalar y operar una repetidora o radiofaro en una determinada ubicación o frecuencia radioeléctricas atribuidas al servicio de radioaficionados. En esos dos supuestos, una repetidora o un radiofaro, ya que es una excepción al uso común del servicio, dado que requiere la adjudicación de uno o dos canales en determinado momento. Lo que se requiere es un permiso de estación. Solamente en ese caso es que se requiere este documento. Para la instalación de una estación propia de radioaficionado no requiere este documento, no requiere el permiso de estación. Cosa que sí lo había en la reglamentación de 1945. El IARP, que también es otorgado por URSEC como administración de un país que ha reversado el convenio. Es un permiso por el cual cada Estado parte del mismo ha acordado permitir operaciones temporales en las de estaciones de aficionados bajo su autoridad a personas tituladas de un permiso expedido por otro Estado parte sin un examen adicional. Y después está el certificado. Es el único documento que no se llama permiso, que es el certificado distintivo especial, que, bueno, se requiere justamente para las condiciones de que alguien solicite la utilización de un distintivo especial. Bueno, después, mañana se liberará la elección que habla justamente sobre los distintivos, y entonces en particular vamos a hablar sobre distintivos especiales. Bueno, ahí están los documentos. Estoy bien claro que acá no dice otra cosa que permiso, no dice otra cosa, ¿no? Entonces este documento, ¿cómo se llama? Permiso. Y después incluso acá dice distintivo llamada, no dice otra cosa, ¿no? Entonces lo que va acá es un distintivo llamada, no otra cosa. Acá también tenemos, este es un permiso de radioaficionado para un radio club habilitado, no se da el carnecito, sino se da este documento que es con una cartulina. Este es el IARP. Acá dice también distintivo de llamada, y dice permiso. Y este es el permiso de estación, también es una cartulina, en el cual, bueno, usted venga que tiene todo lo necesario para ser rellenado para una repetidora o un radiofaro, ¿no? Y este es un certificado de distintivo especial. Esto ya no se utiliza más. Los certificados ahora no tienen, no es un documento físico, sino que cuando la URSEC autoriza un distintivo especial, lo hace exclusivamente mediante un email, y eso tiene el valor de documento. Bueno, situaciones especiales, homologación de permisos. URSEC puede pedir un permiso de radioaficionado sin previo examen y en concordancia con las categorías que ostenta. ¿A quiénes? A extranjeros con un permiso vigente extendido por su administración
que pasen a residir en el Uruguay por un plazo mínimo de 6 meses. Si la persona no va a estar más de 6 meses, no le corresponde una homologación de permiso. En cuyo caso la renovación estará condicionada ¿a qué? A que conserve su residencia del país. O sea, si la persona después abandona el país, no le va a ser renovado el permiso. Y después a uruguayos que poseen autorización vigente extendida por otras administraciones, debiendo demostrar que las condiciones de obtención de las autorizaciones son similares a la vigente del Uruguay. O sea, viene un uruguayo que tiene un permiso en otro país, se presenta en URSEC y de acuerdo a las prerrogativas que tiene ese permiso que le han otorgado la otra administración, esa persona obtiene un permiso sin dar examen con las mismas prerrogativas similares a la que tiene el permiso que se le otorgó afuera. En este caso, por supuesto, la persona puede seguir renovando el permiso, incluso no tiene por qué tener residencia en el país, porque estamos hablando de ciudadanos uruguayos. Bueno, los radioaficionados autorizados, lo que se llama reciprocidad y cortesía, ¿no? Los radioaficionados autorizados por las otras administraciones con las cuales no existe un acuerdo de reconocimiento mutuo y automático de visita al Uruguay puede operar desde el territorio nacional acreditando la vigencia de sus permisos. No, estamos hablando acá de lo que se llama reconocimiento mutuo o automático, podría ser un IARP o incluso algún convenio bilateral que tenga el Estado, una administración extranjera con Uruguay. Por ejemplo, los radioaficionados argentinos, que tenemos un convenio con Argentina, no tienen por qué hacer ningún tipo de reciprocidad y nada, sino que directamente pasan al territorio uruguayo y operan con barra CX y está. No requieren nada. ¿Por qué? Porque tenemos un acuerdo mutuo y automático. URSEC expedirá en ese caso por reciprocidad o por cortesía permisos equivalentes por un periodo de un año. Deberá identificar su estación con su distintivo llamada, adicionando una barra y el prefijo CX, y operar de acuerdo a las condiciones establecidas por el Reglamento Nacional vigente y el suyo propio. Los radioaficionados extranjeros con IARP vigente no deberán realizar trámites complementarios a alguna TAUSEC, y cuando realicen transmisiones deben identificar sus estaciones con el distintivo llamada indicado en el IARP, el que está en el documento, adicionando una barra y el prefijo CX y operar de acuerdo a las condiciones establecidas por el Reglamento Nacional vigente y el suyo propio. Y aquí nos quedamos.